Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Los saludamos desde aquí, desde la parroquia de San Juan Diego, en la colonia Tecolandia, así todo el mundo la conoce. Y estamos con el padre Juan Homero Silva. Homero Silva, así lo conoce todo el mundo. También. Entonces, venimos en esta ocasión a preguntarle, padre, sobre su vocación. ¿Cómo nace su vocación al sacerdocio? No fue nada extraordinario. La vocación al sacerdocio nace en estas jornadas que hacen en el seminario de oración por las vocaciones sacerdotales, y una de esas jornadas es ir a los colegios y las escuelas. Entonces, recuerdo yo que llega un seminarista cuando yo estaba en quinto de primaria y nos empieza a hablar del seminario, de lo que hacíamos en el seminario o de lo que se hacía en el seminario. Me llamó mucho la atención, porque uno siempre piensa, no, oran todos los días, están de rodillas todo el día. Y recuerdo que empezó a decir, tomamos clases, hacemos deporte, estudiamos juntos, y su día a día me llamó mucho la atención. Al año siguiente volvió a ir otro seminarista también, ahí a la escuela donde estaba estudiando, y recuerdo que preguntó, ¿quién le gustaría ser sacerdote? Y yo levanté la mano. Esto también aunado a el ser acólito. Yo era de los monaguillos que ayudaban en el altar, y entonces también veía al sacerdote y me gustaba lo que hacía el sacerdote. De ahí nace mi vocación. ¿Le gusta, padre? Me gusta, claro que me gusta. Si no me gustara, no estaría en estos rumbos, ¿verdad? Y en estos trabajos. Me gusta. Siento que siempre ha sido importante que ejerzamos una vocación con la cual disfrutemos, que vivamos los momentos en los que estamos compartiendo. Exacto. Sí. Padre, estamos en una época de Adviento. Y siempre ha sido muy importante que la gente se prepare. La venida del Señor debe abrir nuestro corazón. ¿Qué es el Adviento y cuál es su tarea como padre aquí en la comunidad en ese sentido, padre? El Adviento es el tiempo de preparación. Entonces, si nosotros nos estamos preparando constantemente a recibir al Señor, puede el Señor venir en cualquier momento. Por eso hay que estar siempre preparados. El Adviento, aun cuando sea un tiempo muy corto, un mes, 4 semanas, la Iglesia nos propone que siempre estemos preparándonos. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos cuándo nos encontraremos con Él. Por lo tanto, hay que estar listos. El Adviento nos recuerda esas dos venidas. La segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando, pero recordando también cómo sucedió la primera venida, que es la que celebramos en la fiesta de Navidad. Entonces, el Adviento nos está preparando. El Emmanuel, Padre, el Dios con nosotros, a veces no lo sabemos recibir como Él se merece. Nos perdemos en todas cosas terrenales y no le damos la dignidad que él tiene, que Él se merece. En ese sentido, Padre, ¿qué nos puede decir? Isaías 7:14 le dice el profeta al rey, pide una señal. Nosotros pensamos que la señal es la Virgen que concibe a un niño y que le pondrán el nombre de Emmanuel. Nosotros sabemos quién es la Virgen, María. Sabemos quién es el que nace de la Virgen, Jesucristo. Pero también el Emmanuel no es solamente un nombre, es una señal. Esa es la señal que el profeta le estaba indicando a el rey y a nosotros. Es decir, no es un nombre que nosotros podríamos poner a nuestros hijos, y yo conozco algunos que se llaman Emmanuel, sino lo que significa el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, lo que el profeta quería, o Dios por medio del profeta quería indicarle al rey, y también que José recibe del ángel esas mismas palabras, es: recibe a Dios.
en tu corazón. Es el Emmanuel, es decir, permanece contigo, está contigo. Cuando nosotros estemos viviendo una situación de tristeza, Emmanuel, Dios está contigo. Cuando nosotros estemos viviendo una situación de alegría, Emmanuel, sí, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Ante la desesperación, ante las tinieblas, ante la oscuridad, pero también en la luz, en la alegría, en la esperanza, Dios está con nosotros. Entonces, la señal es, Dios no nos ha dejado solos y nunca nos dejará solos. Emmanuel. Yo creo que eso es lo que tenemos que repetir nosotros en nuestras jornadas diarias. Cuando sintamos una tristeza, Emmanuel, Dios está con nosotros. Cuando sintamos una alegría, Emmanuel, Dios está con nosotros. ¿Y por qué no lo tenemos presente? ¿Por qué nos confundimos, Padre? ¿Por qué en las tristezas nos vamos, nos desbocamos en otro sentido? ¿Por qué? La tristeza es un signo de oscuridad. Entonces, la oscuridad nos da temor, nos da miedo. No queremos que anochezca. Creo que podría ser también el sentido que nosotros tenemos como niños. Nos da miedo la oscuridad. Por lo que la oscuridad podría representar, por lo que la oscuridad podría tener. Cuando nosotros nos sentimos en medio de una oscuridad, no alcanzamos a ver la luz. Entonces, la luz es Cristo. La luz viene a iluminar poco a poco esa oscuridad hasta resplandecer. Recuerdo yo en una profecía de Isaías, dice que nosotros brillaremos más que el sol. 4 veces más, 5 veces más brillaremos nosotros más que el sol. Pero nos dejamos encerrar de la oscuridad. Dejamos que la oscuridad nos esté a nosotros envolviendo y no podamos nosotros entender este brillo que debemos realizar, que debemos tener. Cuando nosotros aún en esa pequeña oscuridad veamos una luz, sepamos y tengamos la esperanza de que es Jesucristo quien viene a darnos una pequeña luz de esperanza. Sí. En estos días, Padre, vamos a recibir a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros. La celebración católica que nosotros como padre de familia, ¿cómo lo podemos realizar en casa? Que sea algo educativo, ilustrativo, pero principalmente católico, Padre. ¿Cómo lo podemos preparar? En estos momentos me aparece la idea de que antes de celebrar la Navidad, apaguen todas las luces en sus habitaciones, sí, en su casa, y como padres de familia enciendan la luz. Que también sus hijos tengan alguna vela o alguna lámpara. A lo mejor no la vela, pero una lámpara sí. Entonces, mientras ustedes como padres de familia encienden la luz, que poco a poco vayan ustedes rezando, vayan ustedes aumentando la voz, que comiencen a rezar bajito y poco a poco vayan aumentando la voz de su rezo, y que cuando empiecen a escuchar sus hijos ese rezo, también enciendan la luz. Es lo que hoy estamos nosotros celebrando. La luz ha venido, la luz brilla en nuestra oscuridad. Entonces sería interesante y creo que muy educativo esa manera de celebrar la Navidad, porque es Cristo, el sol que nace de lo alto, el sol que brilla más que nuestro sol. Entonces, como una pequeña dinámica, el encender las luces. Al final, a lo mejor concluir con un Padre Nuestro en familia. Vean que no va a ser siempre unas oraciones bien definidas, sino a veces una pequeña dinámica que anime y que nos ayude a comprender lo que estamos viviendo, luz y oscuridad. No es tanto los regalos, no es tanto la cena, los intercambios, que la tarjetita, porque nos perdemos en esa situación. Sí. Es más importante que el cumpleañero, que el del santo se haga presente en ese momento. Y también tendremos que preguntarle, porque
Si el cumpleañero vamos a celebrarlo en ese momento, ¿qué le vamos a entregar? Porque uno que cuando cumple años quiere un regalo. ¿Qué le podemos regalar? Recomiendo que sea nuestro corazón y que sea nuestra comunión en ese día. Nuestro corazón que se arrepienta de los pecados, que llegue la conversión y que nos acerquemos a la comunión. Creo que son signos muy pequeños, por eso nos perdemos ante tantos signos grandes, el intercambio, la cena, las fiestas, las posadas en estos tiempos, pero lo importante es el entregarle un regalo a Jesucristo y qué mejor, nuestra comunión y nuestro encuentro cercano con Él. La verdad, Padre, es que es una luz importante, muy importante, que nos da un norte para seguir en busca de Dios, ¿verdad? Exacto. En búsqueda de Dios. Pues hermanos en Cristo, ha sido un placer platicar con el Padre Homero y la verdad nos deja un mensaje muy importante, un aliciente con el cual buscar a nuestro Señor. Y nos despedimos con la frase que de ustedes es muy conocida: Cristo te ama y yo también. Y yo también. Gracias, Padre. Muy bien.